Hola, hoy vamos a sumergirnos en la figura de un pensador que, aunque a muchos no les une, es básicamente el arquitecto de nuestro lenguaje académico. Hablamos, como no, de Ancio Malio Torquato Severino Boecio. Ojo, que en la Edad Media lo llamaban Noster Summus Philosophus, es decir, nuestro más grande filósofo, y es que su obra literalmente definió el pensamiento occidental durante 1000 años. Y esa es la gran pregunta que nos hacemos hoy. A ver, ¿cómo es posible que una sola persona, viviendo en esa época tan convulsa, en la transición del Imperio Romano a la Edad Media, consiguiera sentar las bases, las herramientas y el vocabulario que dominarían el debate intelectual durante un milenio entero? Pues venga, vamos a descubrirlo. Para empezar, tenemos que entender que la influencia de Boecio es como la de un buen arquitecto. A veces no ves la estructura, los cimientos, pero todo el edificio se sostiene gracias a ellos. Pues bien, su trabajo fue precisamente eso, la base sobre la que se construyó una parte enorme de la filosofía y la ciencia medieval. Fijaos en este resumen, porque su legado es sencillamente brutal. No solo tradujo la lógica de Aristóteles, creando lo que luego se conocería como la Vetus lógica, la lógica antigua, sino que además nos transmitió las grandes preguntas que iban a obsesionar a los filósofos durante siglos. Y no solo eso, también nos dio métodos de trabajo intelectual que se volvieron el estándar: la lectio, que es el análisis minucioso de un texto, y la sentencia, que es formular una conclusión clara y bien argumentada. Vamos, que son los abuelos de cómo se estudia y se debate en la universidad a día de hoy, y por si fuera poco, encima estructuró la educación superior. Casi nada. Pero, ¿quién era la persona detrás de toda esta obra monumental? Pues Boecio fue una figura un poco trágica, la verdad. Un aristócrata romano de pura cepa que vivió en un mundo que se caía a pedazos, sirviendo a un rey godo, a Teodoric. Su vida fue un ascenso meteórico, seguido de una caída igual de espectacular. Nació en una familia súper prestigiosa, los Anicios, y llegó a los cargos más altos del reino ostrogodo. Llegó a ser cónsul y maestro de los oficios, que era como ser el primer ministro. Pero claro, las intrigas políticas lo llevaron a ser acusado de traición. Fue encarcelado y al final ejecutado por orden del mismo rey al que había servido. Y aquí viene una de las grandes paradojas de la historia del pensamiento. Fue en esa celda, en Pavía, mientras esperaba su ejecución, donde escribió su obra más famosa y leída durante siglos, La Consolación de la Filosofía, un diálogo increíble sobre el destino, el mal, la felicidad, escrito, imaginad, en su momento de mayor desesperación. La gran misión que Boecio se propuso fue, sinceramente, titánica. Él quería ser un puente. Quería traducir al latín toda la obra de Platón y Aristóteles para que el mundo romano, que ya casi no leía griego, no perdiera semejante tesoro de sabiduría. No llegó a completar su plan, pero lo que consiguió fue suficiente para cambiar la historia. El resultado más directo de su proyecto fue la Vetus lógica. A ver, imaginemos esto. Durante siglos, cualquier intelectual en Europa occidental, ya fuera filósofo, teólogo o científico, tenía una única caja de herramientas para construir sus argumentos. Pues bien, esa caja de herramientas fue la que Boecio les dio. Todo el pensamiento medieval temprano se construyó con sus instrumentos. Así de claro. Venga, vamos ahora al núcleo de su contribución al lenguaje académico. Porque Boecio no solo tradujo palabras, ¿no? Lo que hizo fue transmitir preguntas fundamentales que obligaron a generaciones enteras de pensadores a crear nuevos conceptos y a desarrollar sistemas completos. Lo que es fascinante aquí es cómo Boecio actúa como un catalizador. Coge esta pregunta de un filósofo neoplatónico, Porfirio, y la lanza como si fuera una chispa en el mundo latino. Cosas como: ¿la idea de humanidad existe de verdad por sí misma o es solo una palabra que usamos para agrupar a un montón de individuos? Esta cuestión, el famoso problema de los universales, fue la que desató uno de los debates más feroces y productivos de toda la historia de la filosofía. Y de esa pregunta salieron básicamente dos grandes bandos. Por un lado, los realistas, muy en la línea de Platón, que decían que los universales son realidades, que existen de verdad. Y por otro, los nominalistas, que argumentaban que son simples nombres, conceptos que están solo en nuestra mente. Todo el debate para encontrar un punto medio entre estas dos posturas es lo que definiría la filosofía escolástica. Pero es que Boecio fue incluso más allá. Formuló una distinción metafísica que se convertiría en un pilar fundamental. Diferenció entre el esse, que es el acto de existir en sí mismo, y el id quod est, que es la cosa concreta que ya existe. Pensemos en ello así, para que se entienda. Una cosa es la electricidad, el esse, y otra es la bombilla encendida, el id quod est. La electricidad no es la bombilla, pero es lo que hace que la bombilla dé luz. Pues esa es la diferencia que Boecio aplicó al ser. El existir en sí no es una cosa, sino aquello que hace que las cosas sean. Y esto es un ejemplo brillante de su papel como arquitecto del lenguaje.
Esta distinción entre la esencia y la existencia le dio el vocabulario y la estructura conceptual a un gigante como Tomás de Aquino, para construir, siglos después, todo su sistema metafísico. De hecho, lo cita expresamente. Y vamos ahora con su legado más visible, el más duradero, uno que ha llegado prácticamente hasta nosotros, la propia estructura de la educación. Boecio, junto a su discípulo Casiodoro, popularizó este plan de estudios, las 7 artes liberales, divididas en el trivium, que se centraba en el lenguaje y la lógica, y el quadrivium, que iba de matemáticas y del mundo natural. Pues bien, este fue el currículo base de las universidades europeas durante toda la Edad Media y el Renacimiento. El punto clave es este. La estructura educativa que él ayudó a cimentar dominó el aprendizaje superior en Occidente durante más de un milenio. Su idea de lo que significaba ser una persona educada moldeó a incontables generaciones de eruditos, científicos y líderes. Y con esto volvemos al principio. Si aceptamos que el lenguaje que usamos da forma a lo que pensamos, la pregunta final es inevitable. Al darnos las categorías lógicas, las preguntas filosóficas clave y la estructura educativa, ¿hasta qué punto el pensamiento de Boecio sigue viviendo, de forma casi invisible, en nuestra propia manera de razonar hoy en día? Es una cuestión que, desde luego, da para pensar.